¿Por qué tanto interés ahora en los pobres muertos? Le dije ya un tanto molesta. Mamá, van 3 noches que una niña toca la ventana y camina en el techo. Pero como te tomas tu pastilla no escuchas y no despiertas. Soy paramédico. Les contaré algo que nos sucedió hace unos días. El solo recordarlo me llena de nostalgia y hasta me eriza la piel. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno. Habíamos acudido a una emergencia llevando al paciente a un hospital diferente al que nos correspondía. Como ya sería la hora de nuestra salida, nos dispusimos a regresar a nuestro lugar de trabajo y así entregar y dejar lista la ambulancia al siguiente turno. Ese día parecía que el cielo se caía la lluvia. Era tan intensa y la visibilidad en la carretera era casi nula. El conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De pronto y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros, levantando sus manos, haciéndonos la parada. El chofer apenas si pudo detenerse, a 1 metro de aquel hombre que permaneció inmóvil. El conductor pálido y en una sola pieza por el susto, al momento lo reprendió diciéndole: ¿pero qué te pasa? ¿Acaso quieres que te mate y que nos matemos junto contigo? El hombre lo ignoró. Nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté qué pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente, volcándose, y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le dije que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en estos casos: cómo había sido el accidente, cuántos pasajeros iban y si había tomado bebidas embriagantes. Él me contestó que estaba sobrio. Solo iban su esposa, su hija y él, y que en una curva había derrapado, ya pude ver que traía una herida en la cabeza y otra en un costado, sobre sus costillas. Y aunque eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció extraña. Además, su rostro se veía pálido, su mirada perdida. Solo repetía una y otra vez: ayúdalas, no dejes que se mueran. En su voz reflejaba una gran tristeza, y no dejaba de repetir lo mismo. Encendimos la torreta de emergencia, y unos minutos después llegamos al lugar del accidente. En efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. El carro había caído a un arroyo. La lluvia había ocasionado que aumentara su nivel, y el agua casi cubría a la mujer, que con trabajos sostenía a su bebé, al estar atrapada en el auto, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos, y no tardarían en llegar. Tomé a la niña que estaba a punto de ser cubierta por el agua y la puse a salvo. La mujer, desesperada y aturdida por los golpes, nos decía: mi esposo, por favor, busquen a mi esposo. Yo le dije que no se preocupara, que su esposo estaba bien, que él había sido quien nos había guiado hasta ahí para ayudarlas, que por las vueltas que había dado el carro, habría sido imposible que alguna otra persona las hubiera visto. Ella, llorando, me contestó que no podía ser posible, porque su esposo estaba abajo del auto, cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscarlo, para que así ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia ya no estaba. Ya no estaba aquel hombre que nos había guiado hasta ahí. Había desaparecido. En eso llegaron los bomberos. Al mover el auto, vimos entre el agua al hombre que nos detuvo a media carretera, pidiendo ayuda por su esposa e hija. Ni el conductor y yo podíamos creerlo.
No encontrábamos palabras para explicarlo. Ambos estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho estaba muerto. Tenía la misma herida en la cabeza y en su costado del cuerpo. Ambas heridas que yo había visto cuando estaba platicando con él en la ambulancia. Había muerto, pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su familia. Hola pueblos y leyendas. Saluditos para todos. Les quiero compartir una historia que me pasó hace casi un año con unas muñecas llamadas muñequitas quitapenas, originarias creo que de Guatemala. Para entrar en contexto, yo siempre he sido muy susceptible a cosas paranormales. En ese tiempo yo estudiaba en Aguascalientes. Por consecuencia vivía con mi roomie, Leslie. Solía juntarme mucho con mi grupo de amigos, conformado por 5 personas, Fer y Vero, las cuales en ese momento vivían juntas, Pato y Ana. Vero hizo un viaje a Chiapas y nos trajo un recuerdito. Un costalito, en cada uno venían 5 muñequitas. Ella nos dijo que si algún día teníamos un problema, sacáramos una muñequita y se la contáramos. La pusiéramos bajo la almohada y el día siguiente al despertar la quemáramos y nuestra pena desaparecería. Yo siempre he sido muy católica. No solía creer en esas cosas, pero lo vi más como una típica carta que el psicólogo te hacía para escribirle a tu ex y luego la quemabas. Vero nos dio ese costalito un sábado por la noche cuando salíamos de fiesta. La verdad estábamos un poco pasados de copas, así que lo guardé en mi bolsa y estuvo ahí por 2 días, hasta que lo encontré y recordé lo que nos había dicho. Pregunté en mi grupo de amigos si alguien ya lo había hecho, y Ana dijo que sí, y que se había sentido mucho mejor. Esa noche saqué una muñequita del costalito. Era muy pequeña, hecha de palitos, y traía un traje típico. Siempre al dormir rezo, y esa noche no fue la excepción. Un Padre Nuestro, un Ave María, y la oración a mi ángel de la guarda. Tomé la muñequita en mi mano y recuerdo haber dicho: antes que nada, creo en Dios. Y así me dispuse a platicarle a mi muñeca la pena que en esos días me agobiaba. La verdad, tenía varias noches con insomnio y batallaba mucho para conciliar el sueño. Ese día les juro que apenas si terminé de hablar con mi muñequita, la puse debajo de la almohada y me quedé dormida. Me despertó algo. Abrí los ojos de golpe y entonces lo vi, sosteniendo mi brazo y mirándome fijamente. Era una figura humanoide, sí, pero no era humano. Era todo blanco. No tenía cabello. Tenía los ojos rasgados y una sonrisa blanca y brillante, pero muy pequeñita. Una nariz puntiaguda. Traté con todas mis fuerzas de quitarlo, pero yo no podía moverme. También intenté gritar, decir groserías, pero de mi boca no salía palabra alguna. Él solo me miraba y sonreía con gracia. No sé cuánto tiempo estuve así, pero para mí fue eterno. Lo que más miedo me dio fue que antes de irse con una mano picó mis costillas, como para hacerme reír. Me sonrió y se fue. Me senté en la cama y corrí a prender la luz, la cual estaba literal a 1 metro de distancia. Me quedé pensando en qué rayos pude haber hecho para traer esa cosa. Luego recordé. La mentada muñequita quitapenas. Levanté la almohada y, oh sorpresa, no estaba. Sacudí mi cama, le quité la funda a la almohada, incluso me cepillé el cabello por si se había quedado atrapada en él, y nada, no estaba. No era muy tarde,
Mi celular marcaba la 1:30 de la mañana aproximadamente. Abrí mi WhatsApp y mandé un mensaje al grupo y escribí: ¿alguien? Mi amiga Fer es dueña de un bar, así que suele llegar un poco tarde de trabajar. Por suerte ese día estaba conectada. Me respondió. Yo, ¿qué pasa? Le llamé enseguida y le conté todo lo que había pasado. Fer se asustó mucho. Fue a despertar a Vero para contarle, puesto que ella nos había regalado las muñequitas. Supongo que me tenían en altavoz porque entre las dos estaban intentando calmarme. Vero me explicó que quizás por ser tan susceptible a esas cosas, me tocó ver cuando se la llevaron, y me dijo que me la devolverían. Fer, desde el otro lado del teléfono, me preguntaba insistentemente que quién estaba conmigo. Yo solo le decía que estaba sola, porque la mamá de mi Romy, Leslie, había enfermado, y ella tuvo que volver por unos días a su rancho. Vero me pidió un Uber para irme a su casa y no estar sola. Preparé mi mochila para ir al día siguiente a prácticas clínicas. Salí de ahí, no sin antes acomodar un poco mi habitación, puesto que hice un desastre, y mientras hacía tiempo para que llegara el Uber, en serio estaba bastante asustada. No se imaginan el miedo que fue abrir la puerta de mi cuarto y apagar todas las luces detrás de mí. Llegué a casa de Vero y Fer. Platicamos de lo sucedido, pero ya para ese entonces eran las 2:30 de la madrugada. Me dijeron que en lo que Leslie volvía de su rancho, podría quedarme con ellas. Luego de un rato nos dispusimos a dormir. Al día siguiente me levanté temprano y me fui a prácticas clínicas. Les conté a mis compañeras lo que había pasado. Todas me creyeron siempre. Al salir de prácticas nos fuimos todas a mi casa porque era la que más cerca quedaba de la universidad y teníamos clases después. Al llegar, las dejé en la pequeña salita y me metí a mi cuarto a arreglarlo. Me dio un escalofrío al recordar lo de esa madrugada. Tomé mi almohada y, como si me hubieran dicho, me asomé por la funda y ahí estaba, la muñequita. Mi corazón latió rápido y otro escalofrío más me recorrió. La tomé y sin decir nada me metí a la cocina. La intenté quemar pero no podía. Entonces, para mis adentros, comencé a calmarme a mí misma y dije: agradezco mucho lo que hayan venido a ayudarme. La verdad me dio mucho miedo, pero gracias. Entonces una especie de paz me invadió e intenté quemarla de vuelta, y esta vez funcionó. El fuego, que no era mucho, se consumió en mi lavatrastes. Pasaron días, meses, y yo por fin me gradué y me fui a vivir a Jerez, Zacatecas, para poder realizar mi servicio social. Cada fin de semana iba a Aguascalientes a tomar mis cursos para realizar la tesina. Y como yo ya no rentaba casa, allá me quedaba con Vero y con Fer. Un día, mientras desayunábamos, nos acordamos de esa historia y comenzamos a recordar todo eso. Vero paró y dijo: es que hay algo de ese día que no te hemos dicho. ¿Recuerdas que Fer te preguntaba mucho con quién estabas? Entonces Fer continuó: es que nosotros te teníamos en altavoz y escuchábamos que alguien te decía: tranquila, todo está bien, no tengas miedo, no pasa nada. Y nosotros pensamos que era Leslie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me puse a pensar que quizás esa figura simpática que vi deteniéndome el brazo y picando mis costillas nunca se fue. Y esa noche se quedó conmigo y esperó a que me fuera en el Uber. Hola, mi nombre es Salomé Figueroa.
Vivo en Mineral de la Reforma, cerca, muy cerca de Pachuca, Hidalgo. Por alguna razón, justo hoy que me decidí a escribir mi relato, mi correo electrónico no está sincronizado, pero en fin, ese no es un impedimento. Me ha costado semanas decidirme a escribir esto, ya que me di cuenta que de alguna manera lo que me está pasando ahora me viene pasando desde hace años. Podría decirse que de toda la vida. Pero he llegado a la conclusión de que mi mente decidió guardarlo, como el recuerdo de una terrible pesadilla. Pero como lo mencioné, ha vuelto a suceder. Voy a retroceder al año 1994. Yo tenía 9 años entonces. Mi madre se levantaba temprano todos los días entre las 3 y las 4 de la madrugada para preparar la comida, dejarla lista, ya que mis padres trabajaban y la que se encargaba de nosotros era mi abuela, y a mi madre no le gustaba dejarle tanto trabajo. Yo era la más pequeña, de hecho, era la única que en aquel entonces iba a la escuela. Mis hermanos ya eran grandes, todos trabajaban. En fin, el hecho es que un día, o más bien una madrugada, mientras mi madre preparaba la comida del día, dice haberse sentido observada, que sentía un escalofrío por todo el cuerpo. Mi madre no era una persona que se asustara. De hecho, ni siquiera creía en fantasmas ni nada de eso. Por alguna razón volteó a la ventana de la cocina y vio a una anciana, una mujer vestida de negro, que la miraba fijamente y le sonreía. Pero no era una sonrisa amable, sino una sonrisa muy macabra. Mi madre sintió mucho miedo en ese momento, pero aún así abrió la ventana y le preguntó qué quería, si se le ofrecía algo. La señora la siguió mirando, fijamente, sin moverse, sin hacer un solo ruido. Al no tener respuesta, lo único que se le ocurrió a mi mamá fue correr a la mujer. No se movía, estaba estática, ahí frente a ella, solo sonriéndole. Así que decidió hacerle algo que para mi madre era una grosería, pero que en el momento era lo único que podía hacer. Se giró hacia la estufa y tomó una olla con agua caliente, el agua con la que preparaba el café, y se lo aventó a la señora. Sin embargo, al momento de hacer esto, la mujer ya no estaba. La ventana estaba vacía. Mi madre salió de inmediato, pero no se veía nada, por ningún lado. Nuestra casa estaba en una esquina y fácilmente podíamos ver ambos extremos de la calle. Era una calle muy larga y de ninguna manera la mujer hubiera podido correr tan rápido sin dejar un solo rastro. Ahí empezó todo. Ese mismo día por la tarde, después de comer, recuerdo que estaba yo jugando en un pequeño pasillo que había entre la puerta de la entrada y la puerta de la cocina. Era mi lugar favorito para jugar, porque ahí daba el sol, y a pesar de que el piso era de azulejo, se calentaba, y me gustaba estar tirada jugando en esa parte. Tanto mi madre como mi abuela dicen que hubo un momento en el que yo me quedé aproximadamente 15 minutos mirando a la puerta. Cabe mencionar que mi familia siempre fue exageradamente religiosa, y en cada puerta había una cruz, incluso en las puertas de los baños. Justamente en la puerta de entrada había una cruz particularmente grande, de un material que no conozco su nombre, algo muy parecido al mimbre. Aquella ocasión yo no hacía ningún movimiento. Solo estaba ahí sentada con las piernas cruzadas frente a la puerta, inmóvil, solo viendo la puerta. Realmente yo no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Yo lo único que recuerdo es que hubo un momento en que esa cruz sola se giró para quedar completamente invertida. Y en ese momento mi abuela me gritó:
para hacer que me quitara yo de ahí. Yo no sabía por qué no tuve miedo. Simplemente le dije, ¿viste? Se movió sola. Mi abuela me jaló. Empezó a rezar. Me sentó junto a ella y no dejó que me levantara hasta que llegó mi mamá. Le platicó todo lo que había pasado. Y fue entonces cuando mi mamá comentó lo que les relaté antes. Dice mi madre, y mis hermanas coinciden en eso, y que desde ese día yo no volví a ser la misma. Me convertí en una niña muy callada, al grado de que mis maestros pidieron que me llevaran al psicólogo, porque yo no hablaba con nadie. Siempre me veían con la vista perdida, aunque mis calificaciones nunca bajaron. En casa jugaba sola, y recuerdo muy bien que mis juegos favoritos eran sobre matar a mis Barbies. Y créanme, que mientras lo estoy escribiendo me parece una locura que en algún momento yo haya sido así. Recuerdo muy pocas partes de mi infancia, ya que a pesar de que vengo de una familia acomodada, no fue una infancia muy buena. Tenía todo, pero me faltaba amor. Pasé cerca de 2 años en el psicólogo, pero en todo ese tiempo no concluyeron nada. Simplemente me dijeron que sí era yo, que ese era mi carácter. Simplemente no me gustaba hablar con nadie, pero que no había nada malo conmigo. A mi madre le preocupaban mis juegos, pero poco a poco fueron cambiando conforme fui creciendo. Cuando cumplí 16 años, tuve por primera y única vez una pijamada. Invité a una amiga y después de muchos ruegos, mi madre accedió. El tan ansiado día llegó. Vimos películas, comimos pizza, y cuando mi hermana nos mandó a dormir, escuchamos La Mano Peluda, un programa que nos gustaba a las 2. Cerca de las 3 de la mañana mi amiga me despertó. Salomé, ¿escuchaste eso?, me preguntó. No. ¿Qué escuchaste?, le respondí. Shh, espera. Guardé silencio y de pronto, afuera en la ventana se escuchó la voz de una niña. Tengo mucha hambre. Ambas nos miramos y a pesar del miedo, nos acercamos a la ventana. Despacito levantamos las cortinas. Ahí miramos. No estaba una niña, sino la anciana que años atrás había visto a mi madre. Gritamos horrorizadas. Mi papá entró, preguntó qué pasaba y le dije. Cuando mi mamá escuchó todo, nos mandó a dormir al cuarto de mi hermana. Al día siguiente, cuando mi amiga se fue, mi mamá me dijo que la acompañara a no sé a dónde. Me llevó con una mujer que se dedicaba a hacer trabajos de brujería, lo cual se me hizo muy extraño, ya que, como mencioné, ella no era creyente. En cuanto la mujer me vio, le dijo: sí, es ella, tan chiquita. Ni modo, mija, así son las cosas, dijo la mujer dirigiéndose a mí. ¿De qué habla, mamá?, pregunté. A ti te tocó una bruja, y de las malas. No te va a soltar. Naciste con luz. Acostúmbrate. Y mejor aprende, porque de lo contrario vas a sufrir, dijo la señora. Me explicó que aquel día en que mi mamá dejó la ventana abierta para tirarle el agua a la anciana, la dejó entrar a la casa. Esa anciana en realidad era una bruja. No pudo salir por todas las cruces que había por toda la casa. Y cuando yo entré en trance esa misma tarde, cuando se volteó la cruz de la puerta, la bruja me había tocado.
y ahora era como mi sombra. Por eso siempre que alguien te daña, algo le pasa. Ella toma venganza por ti. Entonces vinieron a mi mente infinidad de momentos, con compañeros de la escuela, vecinos y hasta con familiares. Te voy a limpiar, pero acostúmbrate a esa cosa. No va a parar hasta que le des de comer. ¿Y qué come? Pregunté casi riéndome. Almas. Solo miré a mi mamá, que no había dicho nada en todo ese tiempo. Me limpió con hierbas y luego me roció alcohol. No sentí cambios. Pero cuando llegamos a casa, no podía más. Quería dormir. Pasaron los años y aprendí de esa mujer todo lo que tenía que hacer para alimentar a aquella bruja. Pero con el tiempo se fue espaciando su presencia y diferentes circunstancias. Posteriormente hicieron que guardara esto como un sueño, una pesadilla, hasta ahora. Hace unos meses, exactamente el 31 de octubre, escuché, entre sueños primero, a mis hijos. Hablaban de una niña que estaba fuera de su ventana. Aquí quiero comentar que tuve que recurrir a pastillas para dormir, ya que en muchas ocasiones ni siquiera podía conciliar el sueño, hasta por 3 días, y eso evidentemente afectaba mi salud. Volviendo al relato, mis hijos mencionaban a una niña que les llamaba por las noches, pero yo solo alcancé a balbucear que se durmieran. No podían despertarme. Al día siguiente me dijo uno de ellos: «Mamá, ¿qué comen los muertos?». No me pareció extraño, pues mis altares son muy vistosos. Siempre les explico cada elemento que pongo, pues mi religión de hoy en día no me priva de celebrar estos días con júbilo. Le expliqué los muertos comían lo que más les gustaba en vida. Bueno, ¿y si no conoces al muerto? Dejas agua, y al menos hoy, dejas dulces para los niños. Su rostro se relajó. Se fue. Pensé que había respondido a sus dudas. Pero al otro día, el 2 de noviembre, volvió a preguntar exactamente lo mismo. Ayer te expliqué. ¿Acaso no pusiste atención? Sí, pero... ¿y si no quieren eso? ¿Qué comen? Pues no lo sé, Daniel. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué tan insistente? No, por nada. Solo preguntaba. Se fue y al día siguiente se sentó y dijo: «Mamá, ¿qué pasa si los muertos no comen lo del altar? ¿Se quedan aquí?». Bueno, pero qué insistencia la tuya. ¿Por qué tanto interés ahora en los pobres muertos?, le dije ya un tanto molesta. Mamá, van 3 noches que una niña toca la ventana y camina en el techo. Pero como tú te tomas tu pastilla, no escuchas y no despiertas. Recordé lo que escuché entre sueños y solo le dije que no se preocupara, que esa noche no tomaría nada y en cuanto pasara, que me hablara. Así fue. No hubo necesidad de despertarme. ¡Tengo mucha hambre!, gritó una voz de niña, acompañada de los ladridos desesperados de todos los perros de la calle. Mamá. Shh. Ya escuché. Y en ese instante, como de golpe, volvieron todos esos recuerdos que de forma estúpida guardé como recuerdos de un muy mal sueño. ¡Tengo mucha hambre!,
Volvió a gritar una voz de niña. Abrí la cortina y vi a esa anciana, pero no estaba parada afuera en la calle. No. Estaba pegada totalmente a mi ventana. Me sobresalté. No creí encontrarla ahí. Y dije, no hay comida, lárgate. Y su cara se desfiguró. Abrió la boca desmesuradamente. Nunca la había visto así. Nunca la había retado. De un salto, empezó a caminar en el techo. Duérmete, mi niño. No te hará daño. No pienso darle más de comer. No debí decir eso. Inmediatamente se escuchó un grito desgarrador y esa cosa empezó a correr de un lado a otro. Mi esposo se despertó y salió a ver, pero ya no había nadie. Varios vecinos hicieron lo mismo, casi de manera simultánea. Afuera no había nada. Esa noche fue tema de conversación de las vecinas. Esa cosa ha venido cada noche. Cambio a mi hijo de lugar para que no duerma en la ventana, y al menos así he logrado que no despierte. Yo he estado tomando mi pastilla un día sí y otro no, para poder controlarla. Así, un día no duermo y al siguiente descanso. No puedo más. No le tengo miedo, pero si no come, no sé qué pueda pasar. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Estas fueron nuestras historias del día de hoy. Esperamos que nos envíen sus relatos. Déjenlo como comentario en este video. En la página de Facebook estamos como Pueblos y Leyendas. O envíenlo al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Esperamos que tengan una buena noche, macabras pesadillas, y no olviden cerrar la puerta.